Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. También tenemos personas online que nos encontraban hoy en Huesca Capital, entonces les hemos facilitado esta vía. Bienvenidos también. Hoy, como sabéis, vamos a tener una charla muy interesante que es sobre cómo adaptar la medicación de las personas que requieren texturas modificadas. Para ello tenemos aquí a Leticia Hortas, que es vocal técnica en alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca. También es licenciada en farmacia y graduada en nutrición humana y dietética. Así que os animo que tras su charla pues le hagáis muchas preguntas si las tenéis. ¿Comienzo, si os parece? Vale. Bueno, pues como dijo Ana, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cómo adaptar la medicación a las personas que requieren texturas modificadas, a las personas con disfagia, básicamente. Entonces, mi idea hoy en esta charla es buscar la eficacia y seguridad en pacientes con disfagia. O sea, todos sabemos que tienen que utilizar espesantes y una textura concreta, pero eso, lo importante hoy es buscar la eficacia y seguridad, ¿vale? En este tipo de tratamientos de este tipo de pacientes. Todos conocéis lo que es la disfagia, pero bueno, por centrarnos un poco más en la charla, la disfagia consiste en la dificultad para tragar o deglutir alimentos en estado sólido y o líquido por una afectación de una o más fases de la deglución, ¿vale? Entonces, normalmente hay dos tipos de disfagia a nivel anatómico, la más frecuente es la orofaringea y luego estaría la esofágica. Pero esto no nos va a importar a la hora de tratar el tipo de espesantes y de pacientes, ¿vale? Era solo por contarnos un poco. Entonces, en este tipo de pacientes con disfagia vamos a tener necesidad de adaptar las texturas en la alimentación, que esto vosotros lo veis día a día en vuestros centros o con los familiares, ¿vale? Entonces, nada, según la Sociedad Española de Nutrición, modificar la textura de la alimentación consiste en emplear alimentos de consumo habitual, cocinándolos siguiendo las técnicas culinarias normales y adaptarla a las necesidades y las texturas que necesita cada paciente. Os he puesto las diferentes texturas, pero bueno, entiendo que las conocéis y las utilizáis habitualmente, entonces tampoco me voy a centrar mucho más. ¿Cómo puedo quitar esto? Lo del tema de la adaptación de la alimentación la conocéis de sobra, pero hoy vamos a centrar en cómo adaptar el tratamiento farmacológico, porque muchas veces lo hacemos de una manera que igual podríamos hacerlo de una manera más correcta. Entonces, ¿cómo lo solemos hacer? ¿Cómo soléis hacer vosotros? Imagino que triturar las pastillas o partirlas, mezclarlas con los purés, espesantes y demás. Y a veces, bueno, es que no sé de todo, pero a veces se dan todas las pastillas de una sola vez, por ejemplo, en la comida o en el desayuno. Decimos, este paciente toma todas estas medicaciones y se les dan de golpe. Pues la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Siempre hay que adaptar las necesidades de la forma farmacéutica, en concreto del tratamiento que se esté utilizando, y a las necesidades del tratamiento, a cómo lo ha pautado el médico, si hay que tomarlo por la mañana, bueno, luego veremos si tenéis más dudas, pero bueno, si, no sé, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, los del colesterol siempre lo toman por la noche, o una de las cosas que me pasó a Ana, que los ansiolíticos, las pastillas para dormir, obviamente hay que tomarlas por la noche, no se podría dar a mediodía, que hay personas que lo hacen, ¿vale? Entonces, siempre habría que individualizarlo. Esto es como un esquema, ¿vale? De las formas farmacéuticas que no deberían modificarse, ¿vale? Bueno, lo decís, ¿no? Vale. Las formas farmacéuticas de liberación controlada, modificada o recargada, que muchas veces, no sé si sabéis dónde mirarlo o no, en las pastillas, porque normalmente os vienen los tratamientos ya, supongo, que dosificados, ¿no? Sueltas las pastillas, entonces no sabéis ni lo que es. Y tendríais acceso a eso. Pero vale, que si no pasaríamos esta información a las enfermeras. Vale. Vale. No, por eso. No, es obvio, por eso, pero como había dudas respecto a esto. Pero además. Sí, no, totalmente. Al final, los que os dan ya las medicaciones son los que se envían. Tengo que decir que las pastillas sueltas, tú las juntas. Vale, pues vosotros tampoco está en la mano de eso. Por lo menos está fila auxiliar, entonces nosotros, vale. al claro, trabajamos por algo, sabemos de qué son las pastillas.
Vale, que no tenéis manera de poder controlarlo vosotros. Vale, pues os había traído cajas para que supierais dónde verlo, pero bueno, quizás para los familiares sí que os lo explico por si acaso, ¿vale? Más como hay como una mezcla, ¿qué es verdad? Que nosotros sí queremos saberlo. Vale, no, por eso, que como hay mezcla de este tipo de público, pues os preguntaba al principio, para conectar unas o a otras. Os acercáis dos cajas que aparentemente parecen iguales, esta sería para que quitamos, luego os las paso, o os acercáis aquí y lo vemos más perdón, os las paso o os acercáis y lo vemos más tranquilamente. En esta pone paracetamol, ¿vale? Y aquí abajo, debajo del principio activo o de la marca, siempre pone la forma farmacéutica, que en este caso es comprimidos. Cuando pones solo comprimidos o cuando pones solo cápsulas duras, sí que se podría partir o en el caso de las cápsulas abrir y mezclarlo directamente con espesante. Pero luego hay otro tipo de medicaciones que son las que os detallo aquí, que son las que no se puede partir, triturar ni nada, porque afecta directamente tanto a la eficacia como a la toxicidad o la seguridad del alimento o del medicamento, ¿vale? En esta, por ejemplo, pone venlafaxina y pone cápsulas duras de liberación prolongada. En estas os pongo que no se pueden ni cortar ni partir las cápsulas de gelatina blanda. No sé si tenéis idea de las diferencias. Vale, perfecto, si eso lo sabemos. Las de comienzo por arriba, ¿vale? Las formas farmacéuticas de liberación controlada, ya sea que ponga comprimido o cápsula de liberación prolongada o modificada, todas esas no se pueden modificar, ¿vale? Principalmente porque tienen, o sea, están desarrolladas, la tecnología farmacéutica está hecha para que se liberen en un momento muy concreto del intestino delgado o en un momento muy concreto pues, de ir liberando la dosificación poco a poco, ¿vale? Entonces, afectaría directamente a la eficacia. Luego, formas farmacéuticas con cubierta entérica. Estas suelen ser las recubiertas que decís vosotros, que hay veces que a la hora de chafarlos cuesta mucho y se queda como una cubierta que no termina de quitarse. Esas suelen ser estas, las que tienen están recubiertas. Esas tampoco se deberían de chafar. Es verdad que os responden desde enfermería, pero que esto ya lo trataríamos con ellas y les enviaríamos también la información, ¿eh? Que como hay diferentes tipos de público, pues hay que adaptarlo. Estas no se podría tampoco cortar y es también porque al final tú cuando cortas una pastilla muchas veces lo que es necesario es que pase, por ejemplo, en el estómago hay un pH muy ácido y si el principio activo está en contacto con ese ácido puede que pierda la eficacia. Entonces estás dándole la pastilla al paciente y realmente es como si no tomas nada. Puede pasar eso o puede haber riesgo de toxicidad, que al no tener la cubierta o lo que sea, o por ejemplo las de modificación, o sea, las de liberación modificada, que se va liberando poco a poco el principio activo, esas es para que no haya un pico de principio activo directamente. Entonces, si no se libera poco a poco, va a poder haber toxicidad, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante saber cuáles sí y cuáles no. Que luego ya veremos que hay otras opciones, ¿eh? Las gracias tampoco se podrían partir ni cortar. Estas es más porque podría quedar como grumos más gruesos y podría haber una lesión a nivel del esófago o en la propia mucosa. Luego, cápsulas de gelatina blanda, porque normalmente esas tienen principio activo que está ya en forma líquida, entonces habría que tragarlas tal cual. Y los comprimidos sublinguales. Los comprimidos sublinguales están diseñados directamente para eso, para ponerlos debajo de la lengua, que se disuelvan en la lengua y se absorban por la mucosa sublingual, ¿vale? Y así también lo que hablábamos antes del intestino y demás, o sea, los que se absorben por vía sublingual no tienen ni el primer paso hepático ni el primer paso intestinal, que esto es como una forma de alterar el principio activo, ¿vale? Entonces, todas estas son las que tenéis que tener claro que no se pueden partir ni triturar. Y lo que os comentaba de la alteración de la forma farmacéutica, la manipulación de las formas farmacéuticas conlleva una serie de riesgos que debemos tener en cuenta. Por un lado, alterar la propia estabilidad de la pastilla. Por otro, la modificación de la farmacocinética del medicamento, que esto es, digamos, como la vía, ¿vale? Sabéis, os he puesto aquí este dibujo, la vía que lleva, digamos, una vez se toma el medicamento, la vía que lleva internamente este medicamento, ¿no? Pues cómo se metaboliza, la absorción, la distribución a lo largo de la circulación general y demás. En este caso, el de la modificación de farmacocinética es importante en fármacos con estrés margen terapéutico,
¿vale? Como puede ser el valproico, que no sé si el ácido valproico, el de Parkine, alguno lo toma, vale, pues lo tenéis que tomar. En ese tipo de medicamentos sí que es importante, porque los de estrecho margen terapéutico no sé si sabéis lo que es, pero es como que su dosis, una pequeña modificación de la dosis hacia arriba o hacia abajo puede afectar mucho tanto a la toxicidad como a la falta de eficacia, ¿vale? Entonces, simplemente si tenéis que dar este tipo de medicaciones, que lo tengáis en cuenta. Luego, el riesgo de ineficacia y toxicidad, que esto os lo he comentado antes, y provocar irritación, lo que os decía, en las propias mucosas del esófago, estómago y demás. Vale. Entonces, ¿cómo debemos actuar para administrar correctamente la medicación a este tipo de pacientes? ¿Vale? Como norma general, lo que siempre hay que hacer, bueno, siempre que sea posible, obviamente, porque en los pacientes con disfagia siempre hay excepciones, la administración de los medicamentos se debería realizar siguiendo las indicaciones recogidas en ficha técnica. La ficha técnica es un documento al que pueden acceder todos los profesionales en la web, pero si no tenéis el prospecto, ¿vale? Que normalmente también, que si tenéis dentro, que normalmente también os sale el indicado, ¿vale? Sin embargo, lo que os decía, en determinadas situaciones la administración en algunas formas orales sólidas puede verse dificultada o impedida. Pacientes como lo que estamos hablando con la dificultad de deglución, que serían pacientes con disfagia, necesidades de ajuste de dosis y en necesidad de administración del medicamento mediante una sonda nasogástrica. No sé si aquí tenéis pacientes con sonda también. ¿Sí? También. Vale, perfecto. En estos casos, la primera opción siempre sería buscar una alternativa en la que ya haya un principio activo comercializado con una forma farmacéutica que se pueda tomar, ¿vale? Que ahora la tenemos. Y si no, habría que buscar alternativas. Pero bueno, como os he dicho, la primera opción siempre sería buscar soluciones que ya estén preparadas para no tener que manipularlas. Muchos medicamentos están disponibles, por ejemplo, en jarabe. Lo que hablábamos del valproico, este está disponible también en jarabe. Hay parches para poder poner directamente al paciente con la dosis exacta, inyectables y luego podemos también utilizar formas orales que no requieran manipulación, ¿vale? Que son las idóneas para este tipo de pacientes porque al final es la pastilla, como bien, se le podría dar, ¿vale? En este caso son los comprimidos bucodispersables, que se disuelven directamente en la boca, que son diferentes a los sublinguales. Los bucodispersables se disuelven directamente en la boca, los sublinguales sí que tiene que ser debajo de la lengua y se absorbe por la mucosa sublingual. Luego, comprimidos efervescentes, que primero los pondríais en agua, se hace el efervescente y luego ya se le añade el espesante, liofilizados y cápsulas dispersables. ¿Vale? Os he puesto aquí pues, diferentes tipos de partidores o de trituradores que supongo que utilizaréis y conoceréis para que lo tengáis en cuenta. Y luego también me parece importante hablar de la administración de esos fármacos en presencia o ausencia de alimentos, ¿vale? Porque muchas veces no tenemos en cuenta este tipo de factores y afecta directamente al tratamiento. O sea, hay medicamentos que interaccionan con ciertos alimentos o hay medicamentos que necesitan ser absorbidos con alimentos, o sea, que se absorben mejor si se toman con alimentos y otros que todo lo contrario, que con un estómago vacío se va a absorber mejor. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto lo mismo, siempre lo vais a encontrar en la ficha técnica y se recomienda la administración del medicamento, si en la ficha técnica se recomienda la administración con presencia de alimentos, lo que haríamos sería partir el medicamento que sí que se puede triturar, lo partiríamos bien y lo mezclaríamos o con purés, cremas, pudín o lo que sea. O sea, tendría que ser con el propio alimento, ¿vale? No solo con el espesante. Y nada, la textura sería la que fuera recomendada para cada uno de los pacientes, que eso lo controláis. En cuanto a la administración de los fármacos que no se pueden administrar con alimentos, ahí sí que habría que hacerlo solo con lo que es el espesante, ¿vale? Mezclar el medicamento con el espesante, que es aquí donde también nos vienen muchos problemas de que la textura no es la adecuada y cómo lo vamos a hacer, pero bueno, esto lo hablamos luego. No sé si conocéis, que es que igual esto sería más para hablar lo que comentábamos, ¿no? Con las enfermeras y demás, pero existe una categorización del sistema de clasificación biofarmacéutica para el uso de espesantes, que en función de la viscosidad que tiene el espesante se podría absorber más o menos, ¿vale? Que esto ya lo hablaríamos. Sí. Vale, este tema de la clasificación, si queréis, lo pasaríamos más
a tema de enfermería. No obstante, si alguno en la sala quiere saber más información, luego terminar las charlas y os acercáis y así por no, a la gente que no le interese, por no alargar demasiado en temas demasiado científicos. Vale, y demasiado técnicos. Vale. Vale, lo que hay que tener en cuenta es que esta administración en presencia o ausencia de alimentos, ¿vale? El hecho de utilizar un espesante u otro puede afectar a lo que es la biodisponibilidad, ¿vale? Porque, como os decía, según cómo sea de viscoso, hay alimentos que hay medicamentos que va a favorecer su absorción y otros que lo va a dificultar, ¿vale? Entonces, un aumento de viscosidad normalmente suele dificultar la deselección. Y aquí os he puesto, que esto igual sí que os es útil, un algoritmo que desarrollaron en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario La Paz. Y yo creo que lo veis, ¿se ve bien? No. ¿No? Vale. Bueno. Os pone aquí, ¿vale? Hay sospecha de disfagia, que obviamente aquí todos tenemos claro que sí. Entonces, bueno, hablan de un test de viscosidad, pero que aquí lo teníamos hecho, ¿vale? Entonces, primero habría que ver si hay alternativa o no de un buco dispersable o de un jarabe que se pueda tomar adecuadamente y demás. Si la hay, obviamente se va a dar siempre el tratamiento que se pueda dar en una vía de administración correcta. Si no lo hay, habría que buscar otras opciones, ¿vale? Pues soluciones orales, gotas y demás. Si hay ese tipo de presentaciones y se puede mezclar con alimento, se darían con alimento, con puré, con compota, con crema, según la textura que necesita cada uno de los pacientes. Y si no se puede mezclar con el alimento, se valoraría poder dar con agua con espesante, siempre pensando en la viscosidad, ¿vale? Pero si no hay jarabes, habría que preguntarse, oye, ¿se puede manipular este medicamento? ¿Es de los que sí que se puede cortar o es de los de, como los que he diseñado aquí, de cápsulas de liberación prolongada que no se puede partir? Si no se puede manipular ese medicamento, habría que hablar con el médico y ver una vía de sustitución del tratamiento, más que nada por los días, porque al final estamos dando la pastilla al paciente realmente porque queremos eficacia y seguridad. O sea, queremos que si le damos una pastilla, esa pastilla le haga efecto. Entonces, si tuviera que es una pastilla que no se puede partir ni cortar, habría que sustituir el tratamiento, ¿vale? Y en el caso de que sí que pueda mezclarse con alimentos, pues nada, se daría con compota o con espesante. Y ahora vamos a la parte un poco más práctica, que creo que es las dudas que sí que le habéis pasado a Ana, de medicamentos concretos que queréis saber si se podría partir, si no se podría partir. Entonces, os hemos buscado directamente las opciones, que no sé si veis bien o no. Aquí os salen algunos fármacos relacionados con la actividad, ¿vale? Como son el omeprazol o el esomeprazol. ¿Se ve? ¿Se ve mal? Vale, bueno, como luego os vamos a hacer la presentación, lo podéis ver más tranquilamente. Pero bueno, os lo leo un poco, ¿vale? En esta línea pondría la forma farmacéutica en la que se presenta este medicamento, que en este caso el omeprazol, por deciros uno de los más clásicos, es una cápsula gastroresistente. Esto significa que lleva una cápsula corporal que tiene que ser resistente al pH del estómago, ¿vale? Entonces, aquí la vía sí que sería abrir la cápsula y dispersar los gránulos o pellets. Los pellets os he puesto aquí, no sé si los conocéis, supongo que sí que habréis tenido que tratar este tipo de cápsulas, ¿vale? Que son unas cápsulas que dentro hay como unos gránulos pequeños. Pues esos gránulos, o sea, la cápsula se podría abrir, pero los gránulos no se podrían chafar, ¿vale? No sé cómo lo soléis hacer. Lo abrís, lo hacíais y ya está. Vale, perfecto. No, que hay personas que lo chapan, entonces no se debería hacer. Vale. Este caso es del omeprazol. El del esomeprazol no os lo cuento porque al final es lo mismo, os voy a pasar la información, o sea que no os preocupéis que lo tendréis, pero por no centrarnos en todos los medicamentos. Luego, el tema de laxantes fue también una de las preguntas que se hizo bastante. Sobre todo, no sé si caso los que estáis aquí, pero sobre todo me preguntaron por Movicol. No sé si alguno más tratáis otro tipo de medicamentos. Bueno, os cuento por si acaso el Movicol, pero bueno, luego también estaría la fibrosa, que sería el Refalar y otras opciones que es verdad que son directamente de solución oral. Aquí os pone que el macrogol, el Movicol es directamente solución oral, pero es verdad que me comentasteis que crea como muchos grumos, ¿no? Entonces, las guías lo que dicen es que en vez de mezclarlo con el espesante para que no cree esos grumos, que se use directamente con un poquito de agua, intentar lo menos posible para que no afecte al paciente y dárselo tal cual.
porque es verdad que luego casi al mezclarlo con el espesante esos grumos es como más incómodo para el paciente, le hace toser, que hay más inconvenientes. Bueno, no sé si queréis que os comente el de la lactulosa, por ejemplo, la administración también es directamente, pero porque es una textura como un poco más jarabe, ¿vale? Entonces es una textura más adecuada para pacientes con disfagia. Si veis que está tomando Movicol y que tiene problemas, podéis hablar con el médico y decirle, oye, mira, pues este laxante puede ser que sí que le vaya bien para eficacia, pero es que a nivel de tomarlo y de conseguir la textura adecuada, no consigo adaptarlo. Entonces, pues hablamos con el médico y sin problema le puede recetar otro. Además, en las residencias muchas veces el propio médico va allí, o sea que yo supongo que tenéis facilidad en ese sentido. Vale, luego por hablar de algunos analgésicos, me preguntasteis por el paracetamol, que es una de las pastillas que os he traído, que sí que os digo que pone comprimidos normales. Cuando pone comprimidos normales lo podéis pulverizar o triturar sin problema y mezclarlo con el espesante que sea. Aquí también, a ver, no me quiero extender mucho, pero aquí os sale si lo podéis tomar con alimentos o no, ¿vale? Que también es importante, lo que os decía, si, no sé, por ejemplo, el metamizol, ¿vale? Con los propios alimentos disminuye la tolerancia gastrointestinal, que también hay que tenerla en cuenta con algunos analgésicos. El paracetamol no se ve afectado por alimentos, podría tomarse con o sin. En cuanto a otros antiinflamatorios, me preguntas también por el ibuprofeno. Si alguno veis alguno en concreto que queréis que tratemos, lo hablamos, pero si nos vamos a pasar la presentación, no creo que haya problema. En cuanto al ibuprofeno, lo mismo. Lo que suele pasar con esto es que el sabor que da es un poco amargo o se suelen quejar los pacientes un poco del sabor del ibuprofeno. Sería buscar otro tratamiento si no se lo quieren tomar por el tema del sabor, porque al final eso sí que no se puede modificar. El ibuprofeno, por ejemplo, sí que habría que tomarlo al igual que las personas que no tenemos disfagia con alimentos, por el tema de la tolerancia también gástrica, para que no afecte. Y os pone también aquí una de las columnas de si es compatible o no con nutrición enteral, ¿vale? Y luego posibles alternativas. Por ejemplo, aquí en el tema del ibuprofeno sí que tenemos alternativas que son bucodispersables. Lo que hablábamos antes de buscar, antes de tener que modificarlo, buscar una alternativa que ya esté comercializada su presentación. Pues, por ejemplo, tienen bucodispersables y, bueno, sobre solución oral, algunos incluso con sabor un poco a menta o sabores más agradables. En cuanto a antitrombóticos, el ácido acetilsalicílico creo que es de los más utilizados, tanto el Addio como el Tromalit. Son cápsulas el Tromalit son cápsulas con micropellets, que son como las que os he puesto arriba. Estas lo mismo, no se podría ver la cápsula, pero no se podría cazar los micropellets, ¿vale? Las esferas estas pequeñas. En cuanto al ácido acetilsalicílico, sí que es comprimido bajo resistente, pero es de liberación retardada. Entonces es de los que no se debería de chafar. Aquí tenéis posibilidad de cambio. Es verdad que tendría que ajustar el médico la dosis, pero habría posibilidad de cambio por parte del médico. En cuanto a antiepilépticos, preguntasteis por la gabapentina, pero no sé si queréis conocer alguno más en concreto. La gabapentina va directamente en cápsulas normales, entonces es así, se podrían abrir y directamente mezclarlo con el espesante. En ese sentido no habría problema. Sí. El Instagram tenía. Pelillos iba a lo miramos, ¿vale? Igual también está incluido en las tablas. Los antiepilépticos, la pregabalina también es una de las que preguntaron, que también llevan cápsulas normales, la podéis abrir sin problema y dispersarlo en un poquito de agua, mezclarlo con la comida que corresponda. El ácido valproico, que sí que hemos hablado, no se debería de triturar ni de partir, por lo que hemos dicho antes de que es de estrecho margen terapéutico. Entonces, cualquier variación puede afectar a la eficacia a la eficacia no tanto, sino a la toxicidad del medicamento. No obstante, en el tema del valproico sí que hay solución oral, ¿vale? Para que lo puedan sustituir. En cuanto a los antiparkinsonianos, creo que los que más preguntasteis fueron pramipexol, si no me equivoco, que es un comprimido normal. Este sí que se podría partir y
y mezclarlo sin problema. Y en este caso concreto, como os pone aquí en la columna de alimentos, no afecta si se da con o sin alimentos, o sea que lo podéis dar cuando sea más cómodo en la comida o entre comidas. Aquí creo que me preguntasteis por levodopa carbidopa. Son comprimidos de liberación retardada, por lo que no se podrían dar. Que esta es el, si no me equivoco, Cinemet, exacto. Este es el Cinemet. En principio no se podría dar. Hablarlo con el médico por ver si puede buscar otra alternativa, ¿vale? Creo que también hay en este caso comprimidos de liberación inmediata, entonces eso podría modificar, que aunque no sea exactamente la misma dosis, es más importante que haya una eficacia del tratamiento que no darlo y que luego no haga efecto o haya toxicidad, que es todavía peor. En cuanto a psicolépticos, la quetiapina, creo que era una de las que más utilizabais o bueno, preguntasteis por ella. Son comprimidos de liberación prolongada, pero como todos, hay también alternativa de liberación normal, ¿vale? No sé si queréis hablar de alguna más, porque he puesto aquí todos, pero igual si es como más específico, prefiero quizás que los que necesitéis, ¿no? Os pasamos la información. ¿Cómo lo ves, Ana? Porque igual hay las personas que lo han preguntado, fenomenal, pero igual el resto de personas, si les vamos a pasar la presentación, lo pueden ver directamente ellos. Entonces, ¿os parece o queréis ver? Perdón, quería preguntar Sí. por el escalebo, que además se Sí. enseña muchísimo. El escalebo sale en la anterior también, levodopa carbidopa en tacapona. Vale, no sale, espera, que te lo miro qué presentación tiene. Como sale en ficha técnica, pues digo, lo podéis. No, pero bueno, te lo miro. Como de la levodopa, yo sigo que diga de eso, ya es esto. ¿Qué, perdón? En donde diga de levodopa es esto, ya lo miramos. No, porque es levodopa carbidopa en tacapona. O sea, hay que mirar sobre todo el principio activo exacto. Una cosa es el Cinemet, que sería levodopa carbidopa solo, y luego el escalebo tiene. No es un excipiente, es otro principio activo más. Uno tiene dos principios activos, que sería levodopa y carbidopa, y el escalebo tiene tres principios activos en una misma pastilla, que es levodopa, carbodopa y el tacapona la última. Te miro a ver qué tipo de comprimidos son. Recubiertos. Vale, recubiertos con película. Entonces, lo ideal sería no partirlo. Pero bueno, lo que os digo, que también hay que ver un poco en este tipo de pacientes, hay que adaptarse un poco a las circunstancias. O sea, al final, si nos pusiéramos hasta muy explícitos, hay que ser realista, muchas pastillas no podríamos dársela. Entonces, en este caso, el escalebo creo que no tiene otra alternativa que sea una solución oral o otra más específica. Entonces yo creo que en este caso sí que se podría partir como se pueda, porque te da muchos problemas a la hora de disolverlo. No, lo trituramos, lo damos. Vale, por eso. Que después es más cómodo para ella principalmente. No, sí, no, pues en este caso concreto, o sea, si fuera, ya te digo, si hay u otros que tienen alternativas sin problema, pero esta yo creo que sí que, aunque sea recubierto con película, se podría dar. Si queréis que os siga. La glucosamina, por ejemplo, que son cápsulas normales, sí que se podrían abrir directamente. Luego creo que también hubo dudas sobre el orden de dar las medicaciones. Normalmente los médicos suelen pautar un poco, pues, nos dan algunas pautas, pero normalmente pues, todos los protectores gástricos se suelen dar por la mañana en ayunas. Entonces eso sí que habría que darnos sin medicamentos. No sé lo que os he dicho antes, los del colesterol se suelen dar siempre por la noche, que podría ser o por la cena o después de la cena sin problema. Los de dormir obviamente siempre son por la noche, pero también había una duda que era los ansiolíticos, que no sabía si darlos por la noche o darlos por la mañana, depende un poco de los pacientes, porque hay algunos pacientes que se ponen como más nerviosos durante el día, entonces a veces se les puede dar por la mañana y ya luego la de dormir se les daría por la noche, pero se les puede dar el ansiolítico sin problema por la mañana. Y no sé si tenéis más dudas por no. Bueno, los adeptos, ¿verdad? Que tiene el Rivaroxaban también lo preguntasteis y son comprimidos normales que se pueden triturar sin problema, ¿vale? Y dudas que hubiera así más importantes, yo creo. No sé si tenéis alguna hora así concreta, pero vamos.
¿Ok? No, la administración de medicamento por sonda. Hay medicamentos que no se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, o llevar un orden. Exacto, la medicación por medicamentos por sonda es parecido pero diferente, pero al final también, pues eso, hay medicamentos que afecta si se toman con alimentos o no, entonces con el tema de la sonda hay que mirarlo siempre, que esto os lo pasamos a vosotros. ¿Con la que se puede administrar medicamentos efervescentes? ¿Efervescentes, Carmen? ¿Se puede? ¿Por la PEG? Esto te lo miraríamos, lo apuntamos y te lo miramos y te contestamos directamente a ti. Que tenemos, Hombre, hay presentaciones que no son efervescentes. Por ejemplo, de paracetamol hay sobre efervescente y sobre no efervescente. Pienso que sería más adecuado no efervescente. Porque no aportas más. Sí, porque además, Sí, lo importante a la hora de incluso no es meterlo nada más en el sistema efervescente, o sea, hay que tener siempre que sí, pero bueno, sí que es importante, porque luego de poner orden de las ondas. O sea, que en caso de que solo hubiera una posibilidad de efervescente. Dejar que vaya Sí. pase la No, efervescencia. es súper importante, Bueno, porque muchas veces vamos con prisas, pero que eso sí que, pero incluso No se podía, vamos. si se bajas, lo que dice Begoña, ¿no? Que si tú lo disuelves bien y esa efervescencia pasa y lo pones, ya está. Vale. No de manera inmediata. Si hay alternativa que no sea efervescente, mucho mejor. Hay los bebidas dispersables, que eso no hace ningún tipo de efervescencia, o sobres con un granulado que no es efervescente, pues son más adecuados que el que lleva gas, evidentemente. ¿Vale? Lo que decía de la alimentación, claro, es muy importante, hay medicamentos que asociamos siempre los medicamentos a las comidas, ¿no? Porque es más cómodo para recordar las pautas, ¿no? Tú asocias a un hecho cotidiano la toma de medicamentos y así no lo olvidas, ¿no? Y en el trabajo vuestro diario, pues es más fácil asociarlo. ¿Qué pasa? Que hay medicamentos que cuando se toman junto con la comida, la absorción del principio activo baja mucho. Entonces hay cosas que hay que tomarlas fuera. Y hay cosas que es importante tomarlas en un momento del día. Pues los antiinfectivos gástricos es ideal por la mañana antes del desayuno, ¿vale? El fármaco para dormir, lógicamente, se tiene que tomar un rato antes de que el paciente se acueste, no se lo va a tomar a media tarde porque irá a dormir, ¿no? En fin, hay cosas que son importantes. no, y sobre todo no dar todos los medicamentos, No todos los medicamentos. Hay que hacer una pauta, ¿vale? Hay que intentar adaptar esa pauta lo más cómodo del día a día de ese paciente para relacionar esa actividad con la toma de medicamentos y mantener una adherencia constante de tratamiento. Pero claro, hay cosas que hay que separarlas de las comidas y eso hay que separarlo y no hay más, ¿vale? Y lo de la forma de adaptar que decía Leticia, pues es que claro, todo lo que tiene liberación modificada está hecho de una manera, ese comprimido, aunque no se vea, pues tiene unas estructuras para que toda la dosis se libere a lo largo de 24 horas. Pero si eso lo rompéis, se rompe la matriz y se suelta todo de golpe. Entonces lo que tenía que ver en 24 horas entra en una hora. No, pero ya no es tanto el tema de, o sea, que sí. Muchas veces nos creemos que al entrar en rebote en una hora sí que se llega, o sea, muchas veces los receptores intestinales, por ejemplo, no entra todo de golpe, tienen un tope, es como por una puerta, o sea, no puedes, si de repente intentamos pasar 100 personas por esa puerta, no entramos todos, entonces igual entran 20. Entonces nos creemos que va a hacer el mismo efecto, aunque no sea liberado en 24 horas, pero no. Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que haya riesgo de toxicidad porque sí que pasan esos 100 y de repente hay como una saturación y aumentan los efectos secundarios. Y lo de los comprimidos efervescentes, eso también hay que tenerlo en cuenta en la propia disolución con los pesantes normales. O sea, siempre hay que esperar a que se disuelva bien. Que muchas veces es verdad que vamos con prisas y está terminando de disolverse la vacía y cuando lleguemos lo reciclamos que ya se termina de disolver. No, siempre hay que esperar. O sea, sea PET o no. Eso siempre. No sé si hay más preguntas. No, vale. Pues nada, lo que decía lo que veníamos a buscar hoy es eso, sobre todo asegurar la eficacia y la seguridad en pacientes con disfagia, pero lo que os ponía también abajo, que es lo que ha adelantado Carmen, que también es muy importante la adherencia al tratamiento. Esto no os lo he puesto antes, pero es fundamental. Lo que le comentaba a ella, que por ejemplo, de Stalevo, si no hay otro tratamiento alternativo, pues obviamente vamos a utilizar el que tenemos porque lo que nos interesa también es retrasar un poco el avance de la enfermedad en este caso. Entonces, con estos pacientes con disfagia siempre hay que jugar como un equilibrio, ¿no? O sea, una cosa es como
lo teórico, que es lo que os he contado hoy, pero otra cosa es la práctica, que es lo que vivís vosotros día a día y las situaciones son las que son. Entonces, sí que hay que buscar siempre hacerlo de la mejor manera posible, pero si no hay alternativas, pues en jarabes o en formas farmacéuticas más adecuadas a lo que podemos utilizar nosotros, pues vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y sobre todo eso de la adherencia al tratamiento, que sea tomarlo siempre y súper importante lo de no dar todas las pastillas de golpe, que es, o sea, el orden de las pastillas es importante, ya sea por tomarlo con alimentos o sin alimentos o lo que decíamos, ¿no? De los protectores gástricos por la mañana. No sé si tenéis alguna ayuda para con medicamentos concretos, pero Hemos hablado de la administración, pero hay ocasiones que acaban de dar la medicación a comida y vomita el usuario, la persona. ¿Cómo hemos de valorar eso? Si Sí. repetir dosis. Depende de cuánto tiempo haya pasado. Vale, esto también es muy habitual lo de los vómitos después. Si es inmediato, sí que te podría repetir dosis, porque al final no le ha dado tiempo al sistema digestivo a digerirlo. Entonces ahí sí que podríais repetir dosis. Porque es más habitual en tu caso esto, o vomitar, por ejemplo, a las 2 horas, 3, si vomita a las 2, 3, 4 horas. Allí no habría problema, eso ya estaría definido. Nada, si hace 10 minutos, salvo que sea, pues eso, ¿no? Presentaciones sublinguales, pero que al final eso no se lo habéis dado con la propia comida. O sea, si son presentaciones sublinguales o de absorción rápida, esas no habría que repetir. Pero si son de las que has tenido que triturar y meter con la comida, si se han pasado solo 10 minutos, no ha dado tiempo a absorberse. Entonces sí que podrías... ¿Hay alguna pauta concreta? Así en tiempo. 20 minutos. Normalmente, a ver, depende de esto es como todo, depende de cada medicamento, pero normalmente o sea, hasta que llega al estómago y demás son como unas 2 horas. O sea, normalmente la hora que se estipula es 2 horas. Pero si me dices que son 10 minutos, media hora, casi siempre vas a tener que volver a dar la dosis. Pero si ya digo que es depende de cada medicamento, eso, que si quieres luego hablamos y miramos los casos concretos. Vale. Pues si no hay más dudas, si quieres, Ana, lo dejamos aquí. Les pasaremos, por no hacer muy pesada la charla, no he dicho todos los medicamentos, pues nos lo vamos a pasar y hay gente que estaba viendo que se le interesaba, pero otros igual no. Entonces, los que estéis interesados lo podéis ver directamente. Incluso tenemos guías que son mucho más largas, que si hay medicamentos que no están incorporados en la presentación, preguntarnos que os lo podríamos facilitar sin problema. ¿Vale? Yo creo que además lo que hay que considerar y tener en cuenta, me parece a mí que todos los pacientes no son iguales. Entonces hay que individualizar un poco cada caso, ¿no? Pero aquí me da un poco de pauta general. Pero claro, luego cada caso hay que verlo, porque muchos pacientes, como ha dicho Leticia, pues yo qué sé, le han puesto el Estalevo, pero a lo mejor esos 3 principios activos están en 3 medicamentos diferentes, ¿vale? Que se le podrían dar y se podrían dispensar, o sea, administrárselo de mejor manera, ¿vale? Entonces siempre ante un tratamiento que ofrezca dificultad, lo que hay que mirar con el médico es que si hay otra opción comercializada que sea de más fácil administración para ese tipo de pacientes. Si eso ya no se puede hacer, bueno, pues luego dentro de ese paciente hay que intentar generar una pauta que le sea cómoda para poder repetirla todos los días y que el medicamento haga su efecto. Pensar que cuando se despide una patología o un medicamento buscamos que sea eficaz, pero para que sea eficaz tiene que entrar en el organismo, absorberse y llegar al lugar donde tiene que actuar, y para eso necesita un mínimo de dosis. Si al manipular la medicación se tritura lo que no se tiene que triturar o se administra con un alimento lo que no se puede dar con el alimento, no se va a absorber suficiente y no hará el efecto que se busca. Y luego lo que decía, si se libera muy deprisa o si entra demasiada cantidad puede haber un efecto tóxico. Entonces, hay que intentar generalizar, pero hay que pensar que cada paciente tiene sus peculiaridades. Hay que perder un poco de tiempo en cada individuo para hacerlo bien, ¿vale? Y eso entraría un poco la implicación nuestra como profesionales, ¿no? De tomar interés y, ante duda, preguntar a lo que tengamos por encima o que sepa, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Aparte que el paciente, es otra cosa que cuando hablamos de adherencia no es que se tome las medicaciones a la hora, sino que el paciente también se implique, que conozca. Bueno, y hay pacientes que no pueden, bueno, pues tienen alguna discapacidad. Pero hay gente que sí tiene un problema de disfagia, pero bueno, puede entender y puede implicarse y eso también ayuda mucho. Entonces es un poco un trabajo
de muchos, ¿no? De Sí, paciente, muchísimo. familiar, el sanitario, el farmacéutico, el médico, e intentar individualizar un poquito a cada uno, para que eso al final tenga un buen resultado. Me parece, como conclusión, no sé si me metí donde no me llaman, pero me parece Totalmente. que hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias. Y eso, cualquier duda hablamos. Como había tantos perfiles diferentes, claro, igual para unos ha sido un técnico, para otros más básico, pero cualquier duda lo hablamos, si me escribís.